Y aquí está la cuarta parte de este iceberg con más de 170 creepypastas. A partir de este momento pasamos la mitad del iceberg, y eso significa que las historias que aquí veremos, son mucho más oscuras, y también más desconocidas. Así que prepárense para sacarse los ojos, porque cada vez bajamos más. Obra maestra. Un chico llevaba acostado por horas. Ya eran las 5:35 de la madrugada y no había mucho que pudiera hacer. Lo peor era que el chico estaba en el mismo cuarto que sus padres, quienes lo veían y él solo podía tratar de no gritar. Hay un fuerte hedor a sangre, y el chico está paralizado sin saber qué hacer. Debe evitar mostrar que está despierto, ya que si no estará perdido. Ha considerado salir corriendo a la puerta, gritando a la espera de que algún vecino lo oiga. Sabe que es riesgoso, pero si se queda, morirá, ya que alguien está esperando a que despierte y vea su obra maestra. Todo empezó unas 3 horas atrás. El chico escuchó un grito al otro lado de la casa. Su intención era ir a revisar, pero primero tuvo que ir al baño. Ahí vio sangre en la alfombra, lo que preocupó mucho, así que regresó a su cuarto con mucho miedo, esperando a que solo fuera un sueño. El chico se escondió bajo las sábanas, cuando la puerta de su cuarto se abrió, y como un niño aterrorizado, miró por debajo de las sábanas. Un extraño ser que no era humano, sin pelo, sin ojos y sin ropa, caminaba con su espalda encorvada, arrastrando los cuerpos de sus padres. Aquel ser dejó a su padre al pie de la cama, mirando en dirección al chico, mientras a la madre la sentó en una silla de igual manera viendo al chico. El ser, con sus manos manchadas de sangre, dibujó un pentagrama en la pared, y después escribió un mensaje que el chico no podía leer en la oscuridad. Esa cosa consideraba haber hecho una obra de arte, y se colocó debajo de la cama del chico esperando su siguiente jugada. El chico no quería verlo, pero se decidió a ver la obra maestra de la criatura. El mensaje decía: sé que estás despierto. Las duchas. La historia comienza con un chico de nombre Jack, comentando que él siempre ha sido escéptico en cuanto a las historias o creencias sobre fantasmas se trata. Y que por eso lo que nos va a contar es algo real que queda en cada quien el creerlo o no. Después de mudarse mucho, el chico habla del señor Mice, un profesor bastante agradable y respetado por sus alumnos, que un día les comentó que su festividad favorita es el Halloween, y que tiene una historia para explicar ese gusto. El señor Mice explicaba que cuando salió de la universidad, se fue de viaje por todo Estados Unidos con su grupo de amigos. Llegando a un pueblo cuyo nombre no recordaba, uno de sus amigos tuvo la idea de ir a la granja de su abuelo, ya que estaba cerca. De camino se perdieron, y a palabras del señor Mice, los árboles parecían querer atrapar el auto, y ojos rojos de animales no paraban de observarlos desde dentro del bosque. Después de 15 minutos, encontraron un edificio con lo que parecía ser un silo. Como las luces estaban encendidas, decidieron que era buena idea darle una oportunidad. El profesor solo pensaba contarle a sus alumnos las cosas que considerara apropiadas, pero que ellos ya eran lo suficientemente grandes como para decidir si querían escuchar la historia. Algunos alumnos decidieron irse de la clase, y el profesor continuó la historia para quienes se quedaron. El profesor y sus amigos se acercaron al edificio, pero notaron que no tenía puerta por ninguna parte. Después se acercaron al silo, hasta que encontraron lo que parecía una entrada a una bodega. Una simple puerta de madera a la que se acercaron a tocar. Llamaron a la puerta, pero 30 segundos después de no recibir respuesta, trataron de abrirla. Un chico golpeó la puerta, cuando una lámina de metal se desprendió de la parte superior y le cayó al chico en la cabeza. Le cortó la frente y le llenó el rostro de sangre, desmayándose en ese momento y cayendo de espaldas en la puerta, y con eso se abrió. Sus amigos corrieron a ayudarlo, y entraron al lugar. Caminaron por un pasillo donde las luces parpadeaban, hasta llegar a una sala donde se podían ver siluetas de muchas personas. La luz se encendió, dejando ver que esas personas eran niños. Pero esos niños no se movían, y solo estaban de pie mirando. De pronto escucharon el ruido de un animal, que parecía el chillido de un perro, pero multiplicado por 10. Los chicos agarraron al herido y salieron al pasillo, y mientras el profesor buscaba una puerta para salir, entre la oscuridad agarró una cabeza de ducha, además de que algo que no sabía lo que era, estaba goteando sobre él. A ese punto ahora los niños tartamudeaban, y el animal chillaba aún más.
Debido a los cabezales de ducha, fue por lo que el profesor llamó a su historia las duchas, y después de eso corrieron como nunca en su vida para poder llegar al vehículo y escapar. Todos quedaron fascinados con la historia, pero años después, cuando Jack se reencontró en la universidad con el señor Mice, volvieron a hablar sobre las duchas. Ahí, el profesor le contó la verdad, y es que el chico que había quedado herido, en realidad había sido capturado por algo en ese lugar, y que nunca pudieron encontrar el cuerpo. La policía decía que estaban borrachos, pero ellos sabían lo que realmente pasó. Jack decidió ir a buscar ese lugar, y nos cuenta por qué jamás regresaría a Nebraska, que es donde se ubicaban las duchas. Esta fue la primera parte de la historia, ya que es realmente larga, llegando a una duración de más de 3 horas. Pero es una historia que recomiendo. Guardería Happyson. Quien nos cuenta la historia menciona a la guardería Happyson. Era una antigua casa de campo que alguna vez se utilizó como guardería, pero que ahora estaba abandonada y en muy malas condiciones. Quería hacer un informe para el periódico para el que trabajaba, ya que podía ser una historia interesante, sobre todo porque muchos padres no sienten la confianza de dejar a sus hijos e hijas al cuidado de desconocidos debido a las historias de desgracias que se cuentan en internet. Para el informe, primero se entrevistó a una mujer que trabajó cuidando a los bebés en la guardería. Ella afirmaba que su trabajo era tranquilo ya que los bebés no eran problemáticos, pero por otra parte, había niños que eran difíciles de cuidar. La señora afirma que había niños con rasguños y mordidas, pero no se les tomaba mucha importancia ya que parecía que eran golpes que un niño se podía hacer jugando. Incluso decía haber escuchado ruidos similares a los de un perro, pero como no se permitía la entrada de animales y ponían trampas en la noche para que ningún animal salvaje entrara, ella descartó la posibilidad, diciendo que solo se trataban de niños haciendo ruidos de perro. El siguiente entrevistado fue Scott, un hombre que a los 5 años asistió a la guardería. Él decía no acordarse mucho, pero que era un buen niño y lo mucho que se llevó fue un regaño, aunque había niños que no corrían la misma suerte, y al portarse mal eran enviados a la puerta gris. Los niños que entraban ahí salían gritando o llorando, incluso uno vomitó antes de desmayarse, pero Scott no sabía qué había adentro. La siguiente entrevistada fue Alice, quien había sido arrestada por vandalismo, pero puesta a hacer trabajo comunitario. Ella decía haberse portado mal en la guardería, por lo que fue enviada a la puerta gris. Ella decía que era una habitación muy oscura de pequeño tamaño donde no se veía nada. Ahí adentro, algo que parecía un perro mordió su falda y la arrastraba hacia ella, cuando uno de los empleados abrió la puerta y la sacó de ahí. Ahora el misterio era más grande, ya que al parecer en la guardería tenían un perro para castigar a los niños que se portaban mal. El último entrevistado fue el señor Smith. Fue conserje en la guardería, pero él dice haber entrado varias veces a la puerta gris, pero que no había visto a ningún perro, y que lo más probable era que solo fuera alguien disfrazado con un traje barato. Ya para el final, quien nos cuenta la historia se dirigió a la guardería abandonada, donde pudo entrar. Encontró la puerta gris, y efectivamente era una habitación totalmente oscura y con piso de tierra. Aún quedaban algunas huellas. La mayoría eran de niños que parecían haber corrido de algo, pero también se distinguían huellas de algún perro. Esta era una historia que tenía que contar, ya que habían utilizado un perro para castigar a los niños. Aunque de regreso a su coche, se le vino una pregunta a la cabeza. ¿Desde cuándo los perros caminan en 2 patas? El niño perfecto. Un día nació el niño más dulce del mundo. En ese momento todas las personas presentes se reunieron alrededor de la guardería. Todo mundo admiraba la belleza del niño. Los padres ignoraban a sus hijos recién nacidos, y las madres se acercaban al cristal para ponerse a llorar por su mala suerte, ya que la vida con un hijo como ese sería mucho mejor. La enfermera que lo tomó pensó que estaba muerto, pero no era así, así que lo dejó con su madre. La enfermera veía con admiración a ese niño perfecto, no había nada de malo con él y nunca lo habría. Ya en la noche, la enfermera tomó una almohada y silenciosamente asfixió a la madre. El niño sería suyo y no importaría asesinar a quien fuera para poner sus manos encima del hermoso niño. La enfermera no se dio cuenta que un hombre con un bisturí llegó por atrás, cortándole la garganta. La enfermera murió con una sonrisa en el rostro, y pasando por un charco de sangre, el hombre se llevó al bebé, dejando a su esposa a punto de dar a luz ahí en el hospital. Durante 2 semanas el hombre se quedó en su apartamento, solo moviéndose para alimentar al bebé y darle los cuidados necesarios. Fue cuando su esposa regresó al apartamento muy enojada.
Le reclamaba por haberla dejado sola para tener a su bebé, pensando que él había muerto. Los reclamos cesaron cuando la mujer vio a aquel niño tan perfecto. La mujer sin dudarlo fue hacia su debilitado marido, ahorcándolo mientras no podía esperar a poder acercarse al bebé. La mujer admiraba al bebé, pero los llantos y gritos de su propio hijo no la dejaban tranquila, por lo que fue a la carriola donde estaba, levantándolo con una mano y golpeándolo contra la pared hasta cansarse. Al apartamento llegó la policía, ya que los vecinos habían denunciado abuso doméstico. Al llegar, venían listos con sus armas preparados para cualquier cosa, y al ingresar a la casa quedaron sorprendidos por el olor a muerte y podredumbre que había. Lograron ver a un bebé muerto, que había sido golpeado contra la pared, y sentada en la cama una mujer que abrazaba con mucho cariño y veía al bebé en sus brazos mientras le susurraba dulcemente. Aquel bebé estaba desnudo y podrido, con la piel azul y la boca hinchada. El oficial más joven vio que la mujer tenía un ángel entre sus brazos, y él lo quería, así que sin pensarlo le disparó a la mujer en la cabeza. Su compañero quedó confundido, cuando recibió 2 disparos en la cara. El joven veía a su compañero deslizarse por la pared, mientras sabía que ese bebé sería suyo y nadie le impediría tomarlo ahora. Buitres. Y así, se jugaron las cartas y se mostró el resultado. No hubo ganador, nunca lo hay, nunca lo ha habido, y nunca lo habrá. El rey y la reina de corazones se descartan. No es que tuvieran una mala mano, es solo el nombre del juego. No creas que esta gente no tiene corazón. Lo tienen, y es más negro que frío y duro como una roca. La única pregunta que queda es esta: ¿cómo jugarás el juego? ¿Tendrás a tu monstruo interior ayudándote o tomarás la pérdida y te irás como una persona mejor? Si tomas algo de esto, que no solo los humanos jueguen este juego que hemos llegado a conocer como lo desconocido. Los buitres también. En esta creepypasta se nos explica que al final los humanos y los buitres no son tan diferentes, ya que son seres despiadados y violentos. Carroñeros a la espera de cualquier oportunidad para poder alimentarse de seres moribundos. Ya que como podemos ver, aquí está la historia de un grupo de buitres y un grupo de humanos, viendo la supervivencia en su estado más primitivo, ya que no había que tener dudas, y no importaba a quién le quitaras la carne, ya que es para sobrevivir, por lo que simplemente se agradecen con su negro corazón. Entiéndase la carne como una metáfora a la vida de otras personas en el caso de los humanos. Al menos eso fue lo que entendí de la creepypasta, ya que juega mucho con las metáforas y las interpretaciones, además de que al estar en inglés luego no entiendo muy bien de qué me están hablando. Industrias Woodworld. Se dice que se trata de una empresa que se ubica en Estados Unidos, más exactamente en Illinois. La cual se dedica a la remodelación de seres humanos, que para mejor entendimiento, se encargan de asesinar a la persona de quien des su nombre al llamar a su número. El número es este, y una vez que llames, un contestador automática te dirá: Usted ha llamado a Industrias Woodworld, su número ha sido guardado y rastreado, un agente lo llamará pronto para pautar una remodelación. En Industrias Woodworld agradecemos su llamada, que tenga un maravilloso día. La llamada acabará y todo se queda ahí, pero después la empresa te puede volver a contactar hasta 4 días después de llamarlos por primera vez. Esa llamada se conoce como llamada de cortesía, donde escucharás a la persona del nombre que diste, quien suplicará por su vida hasta ser remodelada por un verdugo que la acompaña. Para luego ser asesinada y que el verdugo diga que la remodelación fue exitosa. Pero ahora te toca a ti pasar por la remodelación, aunque para evitarlo tienes que invitar a ser remodeladas a más de 1000 personas, lo cual al ser imposible, hace que te remodelen dentro de poco tiempo. Hay una historia donde una mujer, después de leer en un foro sobre esta empresa, decidió llamar para dar el nombre de su jefa. Recibió la llamada de cortesía mientras iba a recoger a su hija a la escuela, pero días después le pidieron el pago por la remodelación, y en este caso era su hija. La mujer no podía creer lo que sucedía, hasta que un día su hija fue secuestrada como forma de pago para la empresa. La familia Panqueque. Esta se trata de una entrevista por parte de un periódico a un detective de nombre Joe, quien ahora con 64 años, había estado investigando el caso de la familia Driscoll. Se trataba de una familia con 4 hijos, que un día desaparecieron, pero por más que los buscaron, ni siquiera encontraron sus cuerpos ni alguna pista de su paradero. El caso se detuvo por 20 años sin encontrar respuesta, hasta que después de retirarse, el detective Jock fue contactado por una reportera que decía tener información del caso, y aunque él pensaba que solo serían teorías falsas, se decidió a verla.
Los hijos de la familia Driscoll desaparecieron el 13 de octubre de 1994, y las primeras investigaciones apuntaban a que el padre lo había hecho, pero no había motivos y tampoco pruebas, por lo que investigaron a la madre, pero fue lo mismo, y tampoco la familia cercana tenía algo que ver. Luego investigaron a un profesor de química que vivía a 3 cuadras al tener latas de aluminio, pero tenía una coartada. Incluso se investigó a un dentista, pero no había forma de saber la verdad, ya que otras personas que podrían tener motivos para hacerlo, no tenían los medios. Se empezó a creer que fueron asesinatos al azar, y eso complicaría más las cosas. La señorita Bramer, quien era la reportera, le comentó al detective Jock que recibió un archivo con fotos de la familia Driscoll, pero no había nada conciso. El detective Job recordó que un mes después de la desaparición de los hijos, a la estación de policía llevó un menú de un restaurante con la imagen de unos panqueques señalada, y el mensaje: no están muertos, se están preparando para el desayuno. Los policías pensaron que solo eran pruebas falsas, ya que el menú no venía de algún restaurante en específico. Ya con la información, la señorita Bramer localizó de dónde venía el envío, y era de un antiguo edificio industrial abandonado. Al día siguiente el detective fue a revisar, y tras forzar la cerradura, entró al edificio. Parecía que no estaba abandonado, ya que por dentro se veía en buenas condiciones. Después de analizar el lugar, entró a una habitación donde hubiera deseado no entrar. Había camas que parecían de hospital y unas prensas de gran tamaño. En la habitación había una pila que parecía ser de carne, y con un ojo perfectamente redondo en la cima. Ahí el detective descubrió lo que pasó. La familia Driscoll había sido puesta cada uno debajo de las prensas, cuya presión aumentaba 0,6 centímetros por año, hasta que quedaron completamente aplastados, y quien lo haya hecho, los apiló uno sobre otro. El detective quería que estuvieran muertos, pero el de arriba comenzó a jadear. No podía hablar por sí mismo, y parecía que el responsable había retirado partes de sus cráneos, ya que no había forma de que sus cabezas fueran tan planas. Todos estaban conectados a una máquina que les ayudaba a respirar, y tras aumentar el aire, le pedía al detective que lo matara mientras todos gritaban. La señorita Bramer entró a ver, y el detective decidió que iba a acabar su sufrimiento. Una sola bala era necesaria para acabar con todos, pero decidió vaciar su revólver. Al ver lo sucedido, dejaron que diera su declaración y se fue. Al final, el detective decía que tenían que tener más cortesía con la señorita Bramer, ya que ella la había pasado peor, porque ni siquiera pudo llorar o vomitar. La historia acaba con el entrevistador dándose cuenta que en el periódico no hay ninguna señorita Bramer. Super Mario 128. Se dice que durante 1996 a 2005 hubo una escasez de juegos de Super Mario, por lo que los desarrolladores de Nintendo, viendo los títulos de su competencia, siendo de contenidos más adultos, se dictaminaron por crear un juego similar a ellos. La idea se dividió en dos, siendo el primero Luigi's Mansion, que aunque tenía un tono más oscuro, seguía sin compararse al juego que tenían en mente. Debido a que la Dreamcast fue considerada un fracaso, el juego no se pudo terminar, pero se decidió subir al canal de juegos de la Wii. No había menú del juego, solo iniciaba con el nombre de Super Mario 128 en un fondo negro. Mario, he tomado a la princesa Peach y ella no vivirá para ver salir el sol mañana a menos que tomes su lugar. Sabes qué hacer y a dónde ir. No intentes detenerme a menos que quieras apresurar su muerte. Así iniciaba el juego con un mensaje de texto tras la risa de Bowser. Era un nivel de cielo, y los enemigos parecían no haber sido agregados, además de que no había música. El salto de Mario era más moderado, y tras descubrir que había una ciudad realista, el jugador decidió entrar a un edificio. La primera planta parecía normal, pero al ir al sótano, encontró un par de cadáveres en un sillón que parecían de niños. El jugador se acercó a los cuerpos, pero no podía interactuar con ellos. Fue cuando detrás de Mario, Bowser atravesó el suelo. Solo que este Bowser no era normal, sino que tenía las extremidades más largas con garras afiladas, ojos completamente oscuros y una boca llena de dientes más grandes de lo que deberían, alegando que por fin comería carne. Bowser atravesó con sus garras a Mario, y aunque no había sangre, el sonido indicaba que el cuerpo de Mario había sido atravesado. Luego lo acercó a su cara, y Bowser mordió la cabeza de Mario, y sin haber sangre, el modelo de Mario se destruyó. Ahora Mario estaba en un fondo negro con movilidad limitada, pero el jugador se dio cuenta que había una lápida, y al acercarse le dio por apagar la consola, ya que había una única palabra escrita en ella. Inocencia.
Estas creepypastas de juegos extraños y grotescos ya no me convencen del todo, pero después de ver otras historias bastante inquietantes, ya hacía falta una donde no se dejaran de lado las cosas hiperrealistas. Piloto automático. Un hombre nos cuenta que existe algo que las personas llaman piloto automático, y es cuando hacemos acciones que forman parte de nuestra rutina sin cuestionarnos lo que hacemos. Como por ejemplo caminar, ya que mientras vamos viendo nuestro entorno y pensando en nuestras cosas, nuestras piernas se mueven por sí solas de manera automática. El hombre tenía un nuevo celular al que no estaba acostumbrado, pero seguía con su rutina. En la mañana, hizo todo lo que normalmente hacía, incluso darle el desayuno a su hija Emily para llevarla a la escuela. Emily se quejaba del calor y de que tenía sueño, y el hombre se fue a trabajar. En el trabajo siguió su rutina, pero se percató que olvidó su celular. Continuó con su día, pero el calor era abrasador, y fue así todo el día. Ya al anochecer, el hombre seguía pensando en que se le había olvidado su celular, y que el calor había sido muy intenso, ya que del carro salía un olor extraño. Al llegar a casa, su esposa lo recibió preguntando dónde estaba Emily. El hombre no solo había olvidado su celular, sino que también a su hija. Fue a toda velocidad a la escuela, pero en la puerta había una nota diciendo que debido al vandalismo, utilizaran la puerta trasera. El hombre se cuestionó, ya que la puerta estaba en la normalidad en la mañana. Ahí se dio cuenta que él no había estado en la escuela en la mañana. Su hija se había movido de asiento y no la vio por el retrovisor. Se quedó dormida debido al sol y no dijo nada. Ella pasó 9 horas dentro del coche con un calor abrasador, sin comida, sin agua, sin aire, y sin ayuda. De ahí venía el olor. El hombre se acercó a su carro. Se le había olvidado su celular, y su hija estaba muerta. Experimento de conocimiento rumano. Se dice que en 1960, un científico de nombre Alexandru Sift viajó al bosque Oia Basiu, en el este de Rumania. Este bosque tenía reputación de ser un punto de acceso para fenómenos paranormales, y el científico escribió varias notas de sus experiencias, pero fueron quemadas después de su muerte en 1993. Las notas que sobrevivieron detallaban los experimentos con sujetos de prueba, y al final de cada nota terminaba diciendo, el conocimiento es dañino, la ignorancia es dicha. 10 años más tarde, el gobierno rumano quiso poner en marcha otra vez los experimentos, así que escogieron a 3 voluntarios. Se les dijo que era un experimento para ver cómo una persona normal se las arreglaba para moverse por territorio desconocido solo con una brújula y una fuente de luz. Esto era mentira, ya que si les decían la verdad, nadie hubiera querido participar. Al primer sujeto se le llevó a mitad del bosque con una mochila con comida y agua, una brújula y una lámpara de aceite. Se le indicó que debía de seguir recto hacia el este hasta llegar a una cabaña donde lo esperaban, y que tenía que detenerse cada 30 minutos a registrar todo lo que pasara. El sujeto llegó a la cabaña a las 2 de la madrugada, y en sus anotaciones explicaba que logró ver una silueta que lo observaba, pero esta se desvaneció. Permaneció en estado de alarma unos días, pero luego regresó a la normalidad. El segundo sujeto fue dejado en las mismas condiciones al día siguiente, solo que en lugar de una lámpara, se le dio una cámara infrarroja. Llegó a las 5 de la mañana, jadeando y llorando de miedo, y en su nota explicaba que la cámara era una molestia, pero que no pudo registrar más cosas ya que a lo lejos, vio una silueta de gran tamaño en la cámara, y aunque permanecía inmóvil, decidió esconderse hasta que le perdiera el interés. El sujeto estaba estresado y fue llevado al psicólogo por 3 meses. El tercer sujeto igual fue dejado, solo que con una cámara de visión nocturna. Pero él nunca regresó. Cuando los agentes salieron de la cabaña, encontraron una nota desgarrada con una sola entrada 5 minutos después de que el sujeto fuera dejado en el bosque. Ahí decía que por la cámara vio a 20 metros de él una cosa más alta que cualquier oso que haya visto, encorvado como gorila, sin cejas y que no parpadeaba, con unos ojos parecidos a los de un pez. El sujeto decía que eran sus últimos momentos de vida, ya que esa cosa se acercaba a él derribando árboles. Tras el experimento, el gobierno rodeó el bosque con una valla electrificada y torres de vigilancia para que nadie pudiera entrar al bosque o salir de él. El cuento de Robert Elm. Todo comienza con un hombre llegando a un bar a las afueras de una ciudad. Este hombre fue convencido por el encargado de seguirlo al bosque, donde descubrió la existencia de un culto de nombre el Círculo Negro. Este culto alababa a su dios Sekral, y realizaban diversos sacrificios humanos como ofrenda para su dios. Aquí inicia la aventura de Robert Elm. Esta historia de igual manera es bastante larga, por lo que resumir todo lo que sucede no quedaría tan bien.
Aunque la historia comienza de una manera muy buena, conforme avanzan las cosas, se vuelven menos interesantes e incluso el final es predecible, sin embargo está bien ejecutada. El bar secreto. Esta es la historia de Kurt, quien en 2001 cumplió 21 años, y con esa edad se dedicó de ir en bar y a casinos disfrutando de las posibilidades que esa edad conlleva. Pronto la rutina se volvió aburrida al frecuentar los mismos lugares, así que Kurt comenzó a buscar bares secretos en su ciudad. En internet encontró un correo que hablaba de un bar secreto en Nueva Orleans, con el mensaje: Buscando un viaje, sin miedo al infierno, no demasiado tímido para el cielo, entonces ven a visitarnos. Estar en Jackson Square esta noche a las 2 a.m. Viste una camisa negra y pantalones grises, y ten una taza de café en la mano. Siéntate en el tercer banco. Esta es tu única invitación, no la dejes pasar y nunca más serás invitado. Postdata. Ven solo, no se lo digas a nadie. Tomó su ropa y fue al centro de la ciudad. Ahí dieron las 2 de la madrugada, y mientras él estaba sentado en un banco bebiendo café, una mujer muy atractiva se sentó a su lado y le tocó el hombro. Ella era Jody, y lo invitaba a ir al bar que había escuchado. Todo le parecía muy bueno para ser verdad, pero se fue con ella. Tras caminar por el centro de la ciudad por algunos minutos, llegaron a la parte oscura del barrio, hasta llegar a una residencia privada. Al entrar la chica le mencionó: Esta es la casa donde los muertos gritan en silencio, donde las paredes se pudren, donde el dolor se convierte en placer, donde el placer se convierte en muerte. Esta es la casa de Dean, aquel que mora en la estrella negra. Adelante. De ahí bajaron por un ascensor, pero el viaje se hizo muy largo, y como el ascensor tenía rejas para ver hacia afuera, Kurt pensó que se trataba de un truco, ya que parecía que habían bajado 2000 metros debajo de la superficie. Jody le mencionó que era su última oportunidad para regresar, pero él quiso continuar. Entraron a una pequeña habitación donde hacía mucho calor. Era el bar, pero era de muy pequeño tamaño. En el bar había pocas personas, y cuando Kurt comenzó a interactuar con ellas, notó que se comportaban de forma rara. Incluso una chica le susurró que se fuera de ahí mientras podía. Kurt les dijo a todos que necesitaban ayuda, pero un señor le respondió que todos la necesitaban, ya que estaban en el infierno. Una chica comenzó a cortarse, y aunque se le veía una expresión de dolor, no se detenía. Mientras un hombre se estaba masturbando viendo eso, pero su pene estaba en carne viva, desgarrado y sangrando, pero tampoco se detenía. Kurt intentó quitarle el cuchillo a la chica, pero el bartender lo regresó con mucha fuerza a la barra, diciendo que ya se había dictaminado una sentencia y no podía intervenir. Kurt se iba a quedar para siempre ahí, ya que la entrada ya no estaba, pero por suerte recibió una llamada de su amigo para ver cómo estaba. Mientras más hablaba con él y se centraba en el mundo real, la puerta aparecía. Al regresar a la superficie, llamó a la policía, solo que sin decirles que posiblemente ese bar era un nivel del infierno. Mentirosos. Había una vez un chico de nombre Jimmy, quien siempre se metía en problemas por hacer muchas bromas y comentarios en burla. Era muy sonriente, y decía que la honestidad era lo mejor. Un chico de nombre Brett se molestó con él por una broma, así que junto a sus amigos arrinconaron a Jimmy y le arrojaron ácido fórmico que sacaron del laboratorio. Jimmy se retorcía de dolor mientras su piel se carcomía y los demás niños se reían. Cuando llegaron los paramédicos, el director preguntó qué había pasado, pero el grupo de Brett dijo que al llegar él ya estaba así. Jimmy fue al hospital y terminó con la cara vendada. Aún podía hablar, pero se negaba a hacerlo, respondiendo a las personas solo con la palabra mentiroso. Ahí muchos pensamientos de cómo vengarse llegaron a su cabeza, esperando a que cada uno de los amigos estuvieran solos para atacar. Un fin de semana Brett recibió un correo. Traía una cinta VHS, con las palabras, para ti, así que le vio. En la cinta se veía a uno de los amigos de Brett, completamente desnudo con los ojos vendados y una mordaza en la boca. Destacaban muchas heridas y quemaduras en su cuerpo. El camarógrafo retiró la mordaza de la boca, y el niño comenzó a gritar suplicando por su vida, mientras decía haber sido obligado a asesinar a sus demás amigos. El camarógrafo obligó al niño a levantarse, para ver que en su espalda tenía una herida muy grande que formaba la palabra, mentiroso. La toma se corta y ahora se ve al niño con la cámara corriendo por la nieve, hasta que al voltear, se ve el rostro desfigurado de Jimmy para después acabar la cinta. Brett, sabiendo lo que le esperaba, corrió a la entrada principal para cerrarla, pero al darse la vuelta, algo golpeó su cara.
Mientras el ácido quemaba su cara, Jimmy les decía mentirosos, a la vez que tenía una sonrisa enfermiza en su rostro. Kill Switch. Se dice que en el año 1989, un estudio conocido como Carbina Corporation, lanzó un juego de nombre Kill Switch. Era un juego de horror, pero con gráficos muy simplistas, viéndose solo figuras sobre un fondo negro. En el menú solo podías elegir entre una mujer de nombre Porto, y un fantasma de nombre Gast. Jugar con Gast era complicado, ya que era difícil medir distancias, pero podías lanzar fuego y atacar con vapor hirviente. Muchos jugadores preferían jugar con Porto, aunque su única habilidad era cambiar de tamaño al azar. Porto se despierta en una mina muy confundida, donde se enfrenta a fantasmas como Gast, hasta descubrir que una empresa manipuló archivos para aumentar la producción del carbón, pero de la Tierra emergieron demonios que se dicen, son los fantasmas parecidos a Gast y quedaron atrapados. Así que Porto debe evitar todos los peligros para escapar y contar su historia al mundo. Al terminar el juego, este se borra completamente de la PC y no es posible copiar el juego. Así que es imposible acabar el juego con ambos personajes. Carbina imprimió 5000 copias, diciendo que el juego era como la muerte, definitiva y sin segundas oportunidades. Se dice que una copia original, que posiblemente sea la última, fue comprada por eBay por Yamamoto Ryuichi en 2005 por $733.000. Dijo que subiría un video jugando, pero solo subió un video de corta duración donde se veía el personaje que seleccionó, y él de espaldas al parecer llorando. Borrasca. Se trata de un podcast creado por Rebecca Klingel y publicado en 2020. Nos cuenta la historia de Sam Walker, quien se muda a la ciudad de Driskin, haciéndose amigo de otros dos niños. La hermana de Sam, Whitney, desaparece meses después y tras 5 años no saben nada de ella. Hasta que empiezan a desaparecer más personas, por lo que los amigos se deciden a descubrir qué está pasando. Se cuenta que Borrasca es un lugar donde pasan cosas malas. Incluso este mismo año se anunció una segunda temporada. Los retratos. Un cazador se encontraba en mitad del bosque. Había perdido la orientación y estaba anocheciendo, hasta que después de lo que parecieron horas, encontró una cabaña. Pensó en pasar la noche ahí, y al acercarse, la puerta estaba entreabierta y no había nadie adentro. Se recostó en una cama, pensando explicarle las cosas al dueño por la mañana. Al ver las paredes de la casa, se sorprendió al ver muchos retratos de rostros con mucho detalle, y que parecían verlo fijamente con miradas de odio y malicia. Se sentía incómodo, así que tratando de ignorar los rostros, pudo dormir no tan tranquilo. A la mañana siguiente, el cazador se sorprendió por la inesperada luz del sol. Entonces se dio cuenta que en la casa no había ningún retrato. Solo ventanas. 1 millón de espectadores. Una persona recibió un correo de alguien desconocido, diciendo que si quería tener 1 millón de espectadores, tenía que vincular su cuenta a una página. Le llamó la atención, así que entró a la página. Era un fondo negro, pero se abrió un ojo en mitad de la pantalla. Una línea de texto apareció, preguntando quién era. Esta persona pensó que era una especie de Cleverbot, así que le dio su nombre y el ojo le respondió diciendo que él era uno de 1 millón. La persona ingresó su nombre, cuando el ojo parpadeó y su pupila pasó a ser parecida a la de un gato con el número 1. El texto cambió a, gracias, 1 millón estarán contigo en breve. Después de eso, la persona subió un video exponiendo el contenido que iba a subir, y pensando que tendría pocas visitas, se sorprendió cuando al recargar la página las visitas aumentaban exponencialmente, llegando a las 50.000. Los comentarios eran muy extraños, pero la persona regresó a la página para agradecer las visitas, pero ahora había 5 ojos, girando y parpadeando mientras el número en sus pupilas aumentaba. El 1 apareció en mitad de la pantalla, diciendo que era el millón. Pensando que era un virus, dejó apagada su computadora por unos días, para luego eliminar su blog y su cuenta de correo electrónico para reemplazarlos, pero aún así seguía obteniendo vistas y seguidores, aunque tenía sueños extraños últimamente. Al entrar a una habitación oscura, la puerta se cerraba y podía ver a miles de ojos observándole, sintiendo como si unas cuerdas se envolvieran alrededor de su cuello. Además de que una voz susurraba. 1.000.001 estará aquí pronto. Niebla. El comandante Ryan Simmons escribe esta carta, diciendo que si lees esta carta es porque está muerto, y pide que hundan el barco inmediatamente, ya que la nave está bajo un estado de cuarentena. Cuenta que hace 8 días recibieron una llamada de auxilio codificada que parecía ser de un barco islandés.
Al llegar, no encontraron a la tripulación por ninguna parte. Por las pruebas que obtuvieron, pensaban que había habido conflicto con los tripulantes, para iniciar un motín y luego destruir el barco. Ya en la noche, todo estaba tranquilo, cuando la tripulación del comandante se quedó viendo una especie de aurora boreal en el agua. Cuando acabó, pasaron 3 eventos simultáneos. El primero fue que las luces parecían contraerse, luego hubo un temblor en el aire, y se escuchó un ruido muy extraño. Tras ello, todos los sistemas del barco dejaron de funcionar, quedando a oscuras y con los teléfonos y los medios de comunicación inutilizables. A la mañana siguiente, en cubierta se escuchó un grito. El comandante fue a ver, encontrando que se habían disparado 2 bengalas. Mientras un soldado estaba muerto sobre un charco de sangre con la pistola aún en la mano. El capitán del barco se acercó al soldado, para pisar repetidamente su cráneo. Los gritos que se escucharon provenían del capitán, que parecía haber enloquecido. Él agarró la pistola de bengalas y apuntó al comandante, ambos viéndose fijamente y el capitán diciendo que la niebla los había asesinado. El capitán se puso la pistola en la boca y disparó. La demás tripulación también enloqueció, y el comandante pudo encontrar otro par de pistolas de bengalas. Encontró a un hombre con la pierna rota y con su cara llena de sangre, que se abalanzó contra él, por lo que tuvo que dispararle con una bengala. El comandante se encerró en la cubierta inferior, mientras escuchaba golpes y gritos de quienes quedaban vivos. En sus últimos momentos antes de que el frío lo consumiera por completo, pedía que hundieran el barco, ya que fuerzas más allá de nuestro entendimiento habitan debajo del mar helado. El hombre pastel. Se desconoce cuál es el verdadero nombre de este ser, ya que al pronunciar su nombre es invocado, por lo que se le llama el hombre pastel. Se le describe como un ser alto y delgado, con la piel azul claro y unos ojos saltones color rosa. Se dice que su piel está arrugada y tiene unas extremidades largas con garras y 2 pequeños agujeros por nariz. En su cuello lleva colgando una bolsa con 2 tipos de insectos. Con los amarillos salva gente, y con los rojos asesina. Tiene dientes como los de un tiburón, y siempre va con una sonrisa siniestra, aunque también se le ve enojado. Se dice que este ser se le aparece a las personas que tienen a alguien que quieran al borde de la muerte, ofreciéndoles un trato. Si la persona acepta, el hombre pastel sacará un insecto amarillo y lo empujará por la garganta de la persona moribunda, salvándole la vida. Pero a cambio, la persona que hizo el trato, tiene que seleccionar a una persona que haya influido de cualquier modo en su vida para ser asesinada. La persona tiene que llevar a la víctima a una zona aislada, donde dirá el nombre del hombre pastel para invocarlo. El hombre pastel torturará a la víctima hasta casi morir y la persona del trato tiene que observar todo, hasta que al borde de la muerte, tiene que empujar los insectos rojos de la bolsa en su garganta para morir asfixiado. El hombre pastel debe ser llamado antes del amanecer, porque si no, en lugar de torturar a la víctima, lo hará con la persona que lo llamó. Además de que no puede salvar a nadie que esté muerto, solo que esté a punto de estarlo. Totter's Maze. Un chico era un asistente en un pequeño departamento de computación, y un día, revisando el lugar, encontró una vieja computadora que decidió llevarse para tener hardware de repuesto. Una vez en su casa, vio que la computadora venía con una indicación para abrir la bandeja de discos. Lo hizo y salió un disquete rojo con la inscripción, Totter's Maze. El chico supuso que era algún juego de un proyecto personal en desarrollo, y la curiosidad le ganó. Al iniciar el juego, la pantalla se puso negra y apareció el título del juego en color verde, mientras dentro de la letra O, había un punto rojo. En el primer nivel aparecieron líneas verdes, haciendo una especie de laberinto muy simple. Él tenía que controlar un punto rojo hasta llegar con otro punto azul. No importaba si chocaba con las líneas, y al llegar con el punto azul, el nivel se desvaneció para dar paso al nivel 2. Al chico se le hizo muy fácil, pero supuso que la dificultad aumentaría. El siguiente nivel tampoco fue difícil, hasta llegar al nivel 10. Ahí estaba en una especie de rectángulo, con cuadrados pequeños adentro, y en uno de ellos estaba el punto azul. El chico no sabía qué hacer, así que solo se acercó, pero conforme lo hacía, el punto azul parecía querer escapar, hasta que se lanzó contra una pared y la derribó. El chico hizo lo mismo, hasta alcanzar al punto. Cuando lo atrapó, le dio una sensación de haber hecho algo malo. En el nivel 11 el camino al punto azul era más fácil, pero sentía una extraña sensación al moverse por el mapa. Cuando acabó el nivel, el chico comprendió por qué se sentía tan extraño, y es que era muy similar al plano de la casa de su padrastro.
El chico ya no quería jugar, por lo que intentó salir del juego y apagar la computadora, pero no funcionó. En ese momento la pantalla se envolvió con un color rojo intenso. Apareció un rostro deformado con las cuencas vacías muy inquietante, hasta que la pantalla se fue a negro. El nivel 2 se comenzó, y ese se parecía al plano del departamento de computación donde trabajaba. El chico recibió un mensaje, era de su madre, diciendo que algo le había pasado a Ron, su padrastro, y ya había llamado a la policía. El chico casi vomita, no sabía qué clase de juego estaba jugando. Supuso que esos puntos azules eran personas reales, y él las estaba matando, ya que en ese nivel, de igual forma el punto azul se movía, y parecía ser uno de los guardias del departamento. Como no quería matar a nadie, no se movió, pero en la pantalla apareció una cuenta regresiva desde 30. Cuando el tiempo se acababa, no tuvo más opción que mover las flechas para llegar con el punto azul, desvaneciéndose tras tocarlo. Llegó al nivel final, y pensando que aparecería una especie de centro comercial llena de puntos azules, se sintió aliviado al ver que solo era una pequeña habitación con los 2 puntos. Pero se dio cuenta que ese era su habitación. Rápidamente volteó a la oscuridad, pero no había nada. Regresó la vista a la pantalla y brillaba en un rojo intenso. Cerró los ojos, y al abrirlos el rostro se había apoderado de la pantalla. Sus fauces se abrieron, dejando a la vista una oscuridad total, que comenzó a tragarse cada píxel de la habitación. Hasta que el chico sintió como algo afilado le hacía un corte profundo en la garganta. El hombre gris. Un chico de 17 años tenía un amigo de nombre Mike, quien tenía un canal en YouTube con pocos suscriptores, pero se la pasaba bien. La mayoría de juegos que jugaba eran de PlayStation 1 en un emulador. Hasta que le comentó a su amigo que iba a jugar el juego de LSD Dream Simulator. El objetivo del juego era solo caminar por entornos con temática japonesa, con animales y personas que no hacían caso al jugador, pero también estaba el hombre gris, con un sombrero y abrigo de ese color. Él aparecía de repente, y si el jugador se acercaba mucho, la pantalla se volvía blanca momentáneamente. El juego se dividía en días que duraban unos pocos minutos. Mike logró llegar al día 12, pero actualizó su boletín en YouTube con el mensaje: sabes que es hora de parar cuando el hombre gris empieza a aparecer en tus sueños. ¿Qué debería de jugar para la próxima? El chico pensó que solo era una broma, así que le dio ideas a su amigo para otros juegos, y quedaron de verse en la tarde. Cuando el chico llegó a la casa de Mike, al tocar la puerta se abrió, y vio a Mike completamente mojado. Decía que 10 minutos antes tuvo un sueño, en el que se estaba ahogando, pero eso fue por semanas, y tampoco podía morir. A partir de ese momento ambos amigos se distanciaron, pero a los días apareció un grafiti en japonés en una pared. Días después, el chico encontró a Mike desplomado en el suelo a un lado del grafiti con una lata de pintura y llorando. El chico se acercó a ayudarlo, pero Mike se lamentaba no poder dormir. Al final ambos se fueron a sus casas. El chico investigó qué decía el grafiti en japonés, y llegó a la conclusión de que decía, Distrito de la Violencia, que era una ubicación del juego. Una noche, el chico despertó y vio a Mike en mitad de su habitación con una capucha y una máscara. Llevaba su laptop bajo el brazo, y se la dio a su amigo, pidiéndole que borrara el juego, sus videos y su canal, para luego salir por la ventana. El chico borró todo, pero antes de eliminar el juego, abrió el simulador. Aunque el juego era raro, el chico supuso que Mike solo era inestable ya que otras personas lo jugaron y salieron ilesas. El chico continuó jugando otros 6 días, pero el hombre gris nunca apareció. Esa noche el chico soñó de estar en una montaña, sin poder moverse, una silueta se acerca a él, hasta ver de frente que era Mike sonriéndole. Mike ya no regresó a la escuela, y el chico inició una nueva partida donde se aparecía el hombre gris, así que el juego no estaba dañado. Semanas después, hallaron el cuerpo de Mike en mitad del bosque. Se había golpeado la cabeza con una piedra él mismo hasta morir el mismo día que desapareció. El chico a veces veía a Mike en sus sueños. ADN binario. Se dice que si tomas una foto a alguien, su alma quedará atrapada, y si imprimes la foto, su alma quedará en la imagen y se podrá controlar. Así que un grupo de hackers llamados los Cardenales decidieron investigar. Encontraron anomalías dentro de las secuencias binarias de imágenes basadas en características similares de la persona que había tomado una foto. En pocas palabras, un ADN binario. El primer archivo es un video de nombre Cradle.avi, y es de unos chicos que bajan a un sótano grabado en mala calidad. En dado momento se puede ver una mujer de cabello largo y un vestido blanco.
En el último segundo, la pantalla se agranda automáticamente, viéndose un bucle 15 veces en milésimas de segundo, solo para ver a la mujer detrás de una ventana viéndote fijamente. El segundo archivo es Needles.mp3. Es un archivo de audio completamente distorsionado que de vez en cuando se puede escuchar una voz tenue, pero la mayoría son gritos y rugidos. Se dice que quien escuche el audio experimenta náuseas y pérdida de equilibrio. La tercera es una imagen de nombre burningman.jpg, donde hay un par de muñecas en un pasillo, y se ve el rostro de un hombre bajo del fondo, pero está tan distorsionado que no se nota. Si descargas la imagen, se quedará para siempre en el escritorio y no podrás cerrarla, solo minimizarla. Por último está barrelibreating.exe. Este archivo, por más que fue analizado, no se encontraron respuestas, pero al ejecutarlo en una unidad flash, las computadoras se dañaron, y meses después encontraron los cuerpos de los investigadores mutilados brutalmente, y la autopsia decía que habían sido acuchillados en cara y brazos. Lo único que se sabe es que el archivo aparece cada semana, aunque el gobierno intenta ocultarlo. Un nuevo. Un hombre había muerto en un accidente de auto. Dejó una esposa y 2 hijos, y aunque los paramédicos hicieron su mejor esfuerzo, su cuerpo estaba destrozado y no se pudo hacer nada. El hombre hablaba con alguien a quien le preguntó si era Dios. Le respondió que sí, y que ahora en lugar de ir al infierno o al cielo, reencarnaría. El hombre pensó que la religión hindú era acertada, pero Dios respondió que todas las religiones lo son de cierta manera. Dios le dijo que reencarnaría como una campesina china en el año 540 después de Cristo. El hombre preguntó si iba a enviarlo al pasado, pero Dios respondió que en realidad el tiempo solo existe en su universo. Dios le reveló al hombre que él es, ha sido, y será cada humano que exista a lo largo de la historia. Dios buscaba que madurara, encontrando así el sentido de la vida. Cada vez que victimizaste a alguien, te victimizaste a ti. Cada acto de bondad que has hecho, te lo hiciste a ti. Cada momento feliz y triste que ha sido experimentado por cualquier ser humano, fue, o será, experimentado por ti. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre, quien le preguntaba la razón de ello. Dios le respondió que algún día sería como él. Algún día será un Dios, solo que ahora es únicamente un feto, que seguirá creciendo hasta vivir todas las vidas humanas en todos los tiempos posibles, y así habrá crecido lo suficiente para nacer. Ya que todo el universo, es una especie de huevo. El hombre fue enviado a su destino. Mucha gente dice que esta no es una creepypasta como tal, pero me parece una historia muy buena, ya que representa a los humanos como uno solo, y que tienen que madurar para alcanzar a ser algo más, de lo que nos podemos imaginar. Si viéramos la vida de esa manera, el mundo sin duda sería mejor. Vaya. Jamás pensé que este video acabara con una reflexión así, pero la verdad me gustó, ya que así nos podemos sentir más cercanos. Con cada nivel siento que las cosas cada vez mejoran, así que ya no puedo esperar para iniciar con la 5ª parte. Así que si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y ahora si me disculpan, tengo que irme ya que mi perro está empezando a caminar en 2 patas por toda la casa. Un momento, yo ni siquiera tengo perro.